Hola hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Yo aquí, mira, bendecido. Vamos a tener otro pequeño estudio el día de hoy y vamos a estar hablando o estudiando, digamos, un poquito de en Primera de Corintios 15, del verso 20 al 22, pero quisiera que antes repasemos algunos versículos anteriores para poder entender y llegar a los versículos del 20 al 22, que son los más importantes para mí de esto de 1 Corintios 15, donde habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que mismo Pablo les quiere hacer saber a los corintios y les quiere hacer entender a ellos aquí en su primera carta. Así es que oremos y luego seguimos con el estudio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Para ti sea la honra, la gloria, Señor. Y gracias, Padre, por ser tan bueno y por bendecirlos tanto, Señor. Y te pido en nombre de tu Hijo amado Jesús, que seas tú hablando a través de mí y que estas palabras sean como una espada de dos filos, Señor, que penetren los corazones de todas las personas que están oyendo, me están escuchando, incluyéndome a mí mismo, Padre, que estas palabras penetren en nuestros corazones y que todo esto sea para la honra, la gloria y para tu obra, Señor. En nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Ok, hermanos. Entonces, Pablo escribe esta primera carta a los Corintios y los motivos que Pablo escribe esta primera carta a los Corintios, si se recuerdan los que han leído un poquito de 1 Corintios 15, es porque en Corintios había muchas confusiones, se habían alejado del Evangelio. ¿Y por qué? Porque habían malas influencias, de falsos profetas, falsos maestros, había unas influencias de doctrinas y filosofías como la de los saduceos que decían que no existe la resurrección, que no hay vida después de la muerte, que te moriste, te moriste. Eso es lo que los saduceos andaban predicando por ahí. Entonces, si te comparas hoy en día, hermano, hoy también en día hay muchas personas que no creen que hay otra vida. ¿Por qué? Porque han escuchado a falsos profetas, falsos predicadores que están diciendo que no hay otra vida, que esta es la única que hay, si te moriste, te moriste y que esto se acabó, ¿verdad? Entonces, por eso es que ellos dicen que solo hay una sola vida y que ya no hay más. Entonces hay que divertirse, hay que gozar y gozar porque la vida se va a acabar. Entonces, eso es lo que sucede. Y si te das cuenta ahora, hoy en día, más que todo, con este virus, con el COVID-19, el coronavirus, como usted le quiera llamar, hermano, hay personas que no se cuidan, no les interesa, les importa poco. ¿Por qué? Porque piensa que solo hay una vida y que tarde o temprano de algo tienes que morir. Y no quieren sacrificarse por nadie ni por nada. Esa es su vida y no les interesan los demás. Y esto, hermanos, es muy triste porque esto no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña y nos habla de una resurrección corporal, que vamos a resucitar en tu mismo cuerpo, pero incorruptible. Y viene en el versículo 12, Pablo dice que si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces, esto quiere decir que en Corintios habían algunos que creían en la resurrección de Jesucristo. Pero hermanos, hay unos que no creían en la resurrección de los creyentes. Porque, o sea que ellos creían que Jesucristo sí había resucitado, pero ellos no creían de que tú y yo, si creemos en Jesucristo, resucitaríamos de nuevo, si nosotros hemos creído. Entonces, hermanos, acá tengo una pregunta, es como una duda o un comentario. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera resucitado? Póngase a pensar eso, hermano. ¿Qué hubiera sucedido si Jesucristo no hubiera resucitado? Y eso mismo es lo que Pablo les hace esa pregunta a, a los corintios.
Y luego, fíjate bien, les dice en el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, y vana entonces es vuestra fe. O sea, quiere decir que por gusto nuestra fe y de por gusto la predicación que anduvimos haciendo, si Cristo no resucitó. Y sigue diciendo que quiere decir que de nada de todo esto nada sirvió a andar predicando el evangelio, siguiendo a Jesús, así portándose bien, a predicar la palabra de Dios, este evangelio, creer en Cristo si Cristo no resucitó. Porque ellos dicen que, por eso es que ellos dicen, hay que divertirse, hay que gozar, porque este mundo se va a acabar. Eso es lo que también en Corintio tenían pensado ellos, que como Cristo no resucitó, pues nadie va a resucitar. Esas son las doctrinas falsas que les andaban enseñando a los corintios. Igual hoy en día hay tantas iglesias falsas que en los púlpitos, en el nombre de Dios, se predica eso, ¿verdad? Entonces, pero aquí Pablo les quiere hacer entender que si Cristo no resucitó de los muertos, entonces nosotros como cristianos estamos dando un falso testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque mira el versículo 15 lo que dice. Porque dice que si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó al Cristo, al cual no resucitó, si en verdad de los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Y aún están en vuestros pecados. Eso es lo que dice en el verso 17, que es vana nuestra fe y que aún estamos en pecado. Eso es lo que le está diciendo a los corintios, porque si ellos están creyendo que Jesucristo no resucitó, entonces quiere decir que no hay fe y tampoco los pecados han sido perdonados. Y en el 18 dice que también todos los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, pocas palabras, los que murieron anteriormente creyendo en Jesús, se murieron. Igual los del mundo que andaban en fiestas, divirtiéndose para allá, se murieron también y no va a haber resurrección. Eso es lo que les quiere dar a entender en el 17, en el versículo 17. Entonces, como ellos, los que murieron en Cristo, perecieron, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora miren en el 19, dice, si esta vida solo esperamos en Cristo, nosotros somos los más dignos de conmiseración, o pocas palabras de lástima, de todos los hombres. O sea que ellos se van a andar burlando porque si Cristo no resucitó, ellos van diciendo, mira, lo pasa estudiando ese libro, portándose bien, esperando al Cristo que nunca revivió, que nunca resucitó. Pero entonces Pablo les dice que si Cristo no resucitó, tú y yo, o sea, no hemos sido perdonados de nuestros pecados. Eso le está diciendo a los corintios. Él les dice, oye, corintios, si ustedes siguen pensando que Jesucristo no resucitó, ustedes siguen en pecado, así como yo, y sus pecados no han sido perdonados. De hecho, ahorita siguen estando en pecado, porque dice, y los que durmieron en Cristo están muertos, igual que los que disfrutaron y gozaron en el mundo, porque Cristo no resucitó. Eso le dice Pablo a los corintios. Pero nosotros, hermanos, sabemos que sí resucitó, que Jesucristo sí resucitó, que el Cristo está vivo. Porque la resurrección de Cristo es vista teológicamente como el amén del Padre. Digamos que es el sacrificio perfecto de Cristo para Dios el Padre. Por eso Dios lo resucita, porque por medio del Espíritu, porque Él se siente complacido por ese sacrificio perfecto. Él se siente complacido con lo que Cristo ofreció en la cruz. Y eso fue suficiente para perdonar mis pecados y los tuyos, hermano, los suyos y los de todo el mundo. Y la resurrección de Jesucristo viene siendo la garantía, es la garantía, hermano, la garantía
a todas y a cada una de las promesas que Jesús nos hizo. Por eso se dice que es el amén del Padre. Pero Pablo también les dice que negar la resurrección de Cristo es negar nuestra fe. Y también dice que si Cristo no resucitó, nosotros somos dignos de lástima o de burlas, pues, porque todo el mundo se va a andar haciendo los burlas si Cristo no resucitó, aunque nosotros sí sabemos, hermanos, que Jesucristo sí resucitó, está vivo. Entonces, de nada sirvió andar cumpliendo sus demandas, su sacrificio, su voluntad, tratando de cumplir la palabra, la ley, pero al final nada, no pasa nada. En pocas palabras, quiere decir que la Biblia va a ser un libro de historias, de historietas que con hazañas y héroes y personajes, nada más un libro común y corriente como los demás, que no sería el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros sabemos que sí lo es. Por eso él trata de hacerles entender a los corintios: si ustedes andan diciendo todo esto de que Jesús no resucitó, que el Cristo está muerto, que no va a resucitar, entonces nosotros no vamos a ser salvos. Y eso les quiere hacer entender a los corintios. Por eso les dice: si ustedes dicen eso, esto es lo que hay. Si ustedes dicen que Cristo no resucitó, ustedes están en pecado todavía. ¿Quién los va a perdonar? Entonces, aquí hay algo que dice que de nada sirve andarse portando bien si ellos siguen diciendo que Jesucristo no resucitó. Pero nosotros sabemos que sí, y nosotros no, en este caso, no somos los más dignos de lástima que aquellos que disfrutan o toman o viven la vida. Porque al final ellos piensan que los que andan en el mundo no hay otra vida después de esta. Entonces ellos piensan que tanto como ellos se van a morir y van a quedar en la tumba, nosotros también vamos a morir, vamos a quedar en la tumba y no vamos a resucitar. Pero nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo que resucitó. Pero aquí también Pablo nos recuerda, y le recuerda a los corintios, y nos recuerda a nosotros también día por medio del Santo Evangelio en la Biblia, que dice que nosotros tenemos esa garantía, la garantía que viene siendo igual como las primicias. Y Pablo dice que hay una esperanza para el que muere. Y hay una vida que lo espera y una vida eterna que celebraremos ante la presencia de Dios. Amén. Y entonces, hermanos, aquí al final llegamos al versículo 20, que este es el estudio realmente donde más me gusta, porque es cuando habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate bien lo que dice en el versículo 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ok, pero primero ya aquí dice Pablo que mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Pero miremos primero qué es una primicia. Ok, primicia es, si se recuerdan en el Antiguo Testamento, o en la Biblia también lo dice, que primicia es la primera parte de la cosecha que se presentaba a Dios. Por ejemplo, después de la Pascua, no era un día de reposo. Primero la Pascua y un día de reposo. Si la Pascua, por decir, cae el día miércoles, el jueves es un día de reposo. Entonces, después había que esperar hasta el reposo semanal, que viene siendo el sábado, el Shabbat. Y de ahí el domingo era el día de las primicias, ¿verdad? El siguiente día, el domingo, es el primer día de la semana, que es el día de las primicias. Y el sacerdote presentaba todas las primicias o las ofrendas, como le quieren llamar, las ofrendas, a Dios. Se las presentaba como sacrificio. Ahora, hermanos, ¿ustedes se recuerdan qué es lo que pasó en la Pascua? ¿Y qué pasó en el día de las primicias? El domingo. Bueno, nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado el miércoles, el día de la Pascua, ¿no? Y el jueves, que es un día de reposo religioso, y después el viernes un día normal, viernes un día normal, y el sábado el día del reposo semanal, el Shabbat. Después viene el domingo, que es el primer día de la semana, que es cuando Cristo resucitó. Nuestro Señor Jesucristo resucita, que es el día de las primicias.
después del tercer día, como lo dice el Evangelio. Él resucita después del tercer día como una primicia de todos los que durmieron. Así es que si Cristo resucitó como primicia, quiere decir que tú y yo y todos los que creemos en Jesús, estamos en Él, resucitaremos después de Él. Lo cierto, hermanos, es que Cristo sí resucitó de los muertos y todos lo sabemos. Él fue el primer fruto de una gran cosecha. Y si digamos, Él fue el primero de todos los que murieron. Y Pablo lo menciona en el versículo 21. Fíjate bien lo que dice en el versículo 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí Pablo pone a Adán y a Cristo porque fueron los únicos que, digamos, que fueron creados o nacidos sin pecado. Bueno, a Jesús no fue creado, él nació sin pecado, pero Adán fue creado sin pecado. Entonces, pero ¿qué pasó? Adán no pudo y cayó en pecado, todos lo sabemos, y Cristo no cayó en pecado, y él caminó en justicia hacia la cruz, él caminó con justicia hacia la cruz. Así como todos en Adán mueren, también en Cristo todos los que han creído en Cristo viviremos. Adán trajo la muerte y Cristo trajo la vida, hermanos. Pablo nos muestra el contraste de la realidad del pecado. La muerte por un hombre y también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Esto está en 1 Tesalonicenses 4:16. Que asegura que todos los serán vivificados cuando el Señor regrese, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es un hecho histórico y único, y dado que Jesucristo vence a la muerte y resucitó como una primicia, Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Por eso tenemos esa seguridad, hermanos, esa confianza, esa garantía de una nueva vida y una esperanza segura en las cosas que han de venir. Y por eso, hermanos, es que es tan importante la resurrección de Cristo. Es muy importante la resurrección. Así que la muerte entró por medio de un hombre. Ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, que es Jesús. Así como todos los que mueren, porque todos pertenecen a Adán, así es que todos los que pertenecen a Cristo recibiremos una nueva vida. Por eso la resurrección tiene pero la resurrección tiene un orden. Y tiene un orden que está en 1 Tesalonicenses 4:16. Porque Cristo fue resucitado como el primero de la gran cosecha. Y todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses 4:16. Después de eso vendrá el fin. Se acaba. Cuando Él entregue el reino a Dios Padre. Por eso es tan importante la resurrección, hermanos. Ahorita era solo enfocarse. ¿Por qué es importante la resurrección? Porque por medio de Él seremos salvos. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces nosotros no seríamos salvos ni perdonados de nuestros pecados. Así es que es muy importante la resurrección, hermanos. Y yo los invito a que lean o estudien. No solo leer, sino que entren un poquito más, indaguen más en la palabra y que lean 1 Corintios 15 para que puedan entender por qué es tan importante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y allí vamos a entender muchas cosas más, así como yo las he entendido un poco. Así es de que 1 Corintios 15, hermano, hágase un espacio y la lea cuando tenga tiempo. Amén. Así que gracias, hermanos, y que Dios me los bendiga grandemente y que los guarde a usted y a toda su familia. Gracias, hermanos, y hasta pronto. Amén.